Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar entonces el día de hoy, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la hipófisis. La hipófisis es esta glándula, el cual se divide en dos porciones, un área glandular y un área neurológica. Por eso se divide y se le denomina adenohipófisis a la parte anterior y neurohipófisis a la parte posterior. Esta glándula se encuentra a nivel de la silla turca, ¿verdad? Que es la base del cráneo, a nivel del hueso esfenoide, ¿verdad? Que corresponde al área específica donde se encuentra. Y tiene una estrecha relación y comunicación con el hipotálamo mediante la neurohipófisis. Entonces es una estructura muy especializada encargada de liberar varias hormonas que regulan otras glándulas. Entre ellas tenemos la tiroides, la glándula suprarrenal, los ovarios, los testículos. O sea, prácticamente es una glándula reguladora de la función de otras glándulas. Entonces, el infundíbulo conecta la glándula hipofisaria con el hipotálamo y nosotros vamos a estar hablando del lóbulo anterior o de la adenohipófisis en esta clase. Tenemos las hormonas que estimulan a la glándula suprarrenal, la ACTH, la hormona que estimula la tiroides, que es la TSH, la hormona de crecimiento, que es la GH, y la hormona gonadotrofina, hormona estimulante folicular, que es la FSH, y la hormona luteiniciante, que es la EH, y la prolactina. Dentro de este apartado lo que vamos a estar hablando más es de la hormona del crecimiento, ya que las demás hormonas se van a hablar en sus capítulos correspondientes de cada glándula de la cual estimula. Como la hormona de crecimiento es una hormona secretada directamente desde la glándula y liberada a la sangre y ahí ya produce su función a nivel del todo el organismo, entonces aprovecharemos para hablar entonces cuando hablamos de esta glándula. Cuatro de estas hormonas, la ACTH, la FSH, la LH y la TSH, controlan la secreción de hormonas a partir de otras glándulas endócrinas. Tanto es así que la ACTH controla la liberación de cortisol a partir de la glándula suprarrenal, la TSH controla la secreción de hormonas tiroidea a partir de la glándula tiroidea. El día de hoy justamente vamos a tener el adelanto de la clase que vamos a estar hablando sobre la glándula tiroidea, la LH que regula la hormona sexual y la FSH que regula la fertilidad. Eh, estas hormonas, para poder tener, son hormonas que fluctúan durante todo el periodo y depende mucho del sueño, depende mucho si persona está despierta, depende si es de día, depende si es de noche. Entonces, el momento donde el pico máximo de estas hormonas suele ser antes de las 8 de la mañana, por lo tanto, se recomienda que los estudios sean solicitados antes de las 8, entonces, antes de las 8 de la mañana. Dentro de eso tenemos el cortisol sérico, la prolactina sérica, la tiroxina y la TSH sérica, testosterona sérica en varones, estrógeno sérico en mujeres, LH, FSH sérico, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y la medición de la osmolaridad plasmática y de la osmolaridad urinaria. De esa forma podemos captar la mayor posibilidad de las situaciones del nivel hormonal y de qué podría estar ocurriendo si es que hay alguna alteración. Entonces vamos a hablar. Entonces, eh, Prof, sí, perdão, então é melhor acordar, despertar antes das 8 da manhã? no, no, no.
Cuando vas a tomar, obviamente que normal, la gran mayoría de la gente se despierta a eso de las 7. Cuando vamos a pedirle que se quite sangre y quitar estos componentes de la sangre para dosar, tiene que ser antes de las 8 de la mañana. ¿Cuándo vamos a solicitar esto? Ah, entendi. Graças, prof. Nada, nada. Pero lo que vos preguntaste también sí es importante. Lo ideal y para lo que está preparado nuestro organismo es que cuando desaparece la luz del día y llega la noche, uno tiene que dormir, y cuando sale el sol, o sea, llega la luz del día, hay que despertarse. De esa forma, la hipófisis puede funcionar de forma correcta, y por lo tanto todo nuestro organismo funciona de forma correcta. O sea, las personas que están despiertas durante la noche y duermen durante el día tienen muchas disfunciones, tanto mentales como metabólicos. Vamos a ir viendo justamente en el transcurso de estas clases las funciones que tiene esta glándula. Entendi, prof. Graças. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de una de las enfermedades que afecta a la hipófisis, y son los tumores hipofisarios. Entonces, los tumores hipofisarios nosotros podemos dividir en dos categorías. Los que se originan en las células de la hipófisis, que serían los tumores primarios, y los que se originan en otras células y por vía hematógena llegan hasta la hipófisis, o por contigüidad afecta a la hipófisis, que serían los secundarios o una metástasis. Entonces, por suerte, digo, porque cuando hablamos de metástasis hablamos de células malignas, y cuando hablamos de primario puede ser maligna o benigna, y dentro de eso los más frecuentes son los benignos. Entonces, por suerte de que la gran mayoría suelen ser primarios, y la gran mayoría de los primarios también son benignos. Entonces, la gran mayoría, desde el punto de vista así primario, es controlable los tumores hipofisarios. Entonces, los tumores primarios se dividen otra vez de acuerdo a sus funciones. Si esos tumores producen hormonas o si no producen hormonas. Si solo crecen y no producen hormona, o si producen hormona y crecen. Entonces, cuando producen hormonas se le llaman tumores funcionales, y cuando no secretan hormonas se le llaman tumores no funcionales. También se puede dividir de acuerdo al tamaño. Hablamos de un microadenoma cuando es menor a 10 milímetros, y hablamos de macroadenoma cuando es mayor a 10 milímetros. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque los microadenomas la gran mayoría de las veces no se necesitan de cirugía, y es solo observar y controlar y tratar los defectos hormonales si es que lo hubiere. Pero cuando hay un macroadenoma, cuando es grande, puede producir erosión de la silla turca, ejercer presión sobre las estructuras craneales circundantes, y entonces poder producir algunas manifestaciones locales que pueden llegar a causar muchos disturbios o muchos problemas o muchas alteraciones. Los tumores pequeños no funcionales se identifican hasta el 20% de la autopsia del adulto. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estos adultos siempre tuvieron estos tumores pequeños y nunca tuvieron ningún síntoma, por eso nunca se detectó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno puede vivir con un microadenoma, y si no produce alteraciones hormonales, probablemente nunca ni se va a detectar, y tampoco va a producir ningún daño. Los adenomas benignos constituyen la mayor parte de los tumores funcionales del lóbulo anterior de la hipófisis, por suerte, ¿verdad? Sin embargo, existe una menor proporción de cáncer. Dentro de esto tenemos los carcinomas hipofisarios, ¿verdad? Los adenomas funcionales pueden subdividirse de acuerdo con el tipo de célula y el tipo de hormona secretada también. Entonces, de acuerdo a qué tipo de célula y de qué sustancia secreta esa célula,
entonces nosotros podemos también dividirle de acuerdo a eso a las hormonas, a las glándulas o a las células o a los tumores originados de la glándula. Tal es así que la más frecuente de todos los tumores son los lactotropos, la que liberan las hormonas prolactina, ¿verdad? Y se le conoce por lo tanto prolactinoma. Y suelen ser el responsable del 32% de todos los tumores hipofisarios. En segundo lugar tenemos los tumores no funcionales que representan el 25%. Después los tumores que secretan hormonas de crecimiento, que son los somatotropos. Después tenemos a los que liberan ACTH, o sea, los corticotropos. Y por último tenemos a los gonadotropos, o sea, lo que liberan o sintetizan la hormona HLA y la FSH. Bueno, con eso hablamos ya de los tumores que pueden ser funcionales o no funcionales. Ahora vamos a hablar de la hipofunción de la glándula. A esa hipofunción de la glándula, o sea, una disminución de la secreción de su hormona, se le conoce como hipopituitarismo. El hipopituitarismo afecta a muchos otros sistemas, por eso es la importante, o sea, no quiere decir que solo afectan a la liberación hormonal, sino a los efectos que originan el déficit de liberación de esas hormonas. Su causa puede ser congénita o puede derivar de distintas anomalías adquiridas. Se relaciona con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad. ¿Y cuáles son las causas del hipopituitarismo? Pueden ser tumores y lesiones con efecto de Marsa, como los adenoma hipofisario, quiste, cáncer metastásico y otras lesiones. Puede ser originado por cirugía o radiación de la hipófisis. También puede ser por lesiones infiltrativas e infecciones como la hemocromatosis, la hipófisis linfocítica. Puede ser por infarto hipofisario que se ve mucho en el momento en las personas después del parto, al cual se le conoce como síndrome de Sheehan, donde hay un infarto de la glándula hipofisaria tras un periodo hemático sustancial durante el parto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando durante el parto se pierde mucha sangre, entonces el organismo disminuye su cantidad de sangre circulante y afecta entonces la circulación sanguínea de la glándula y produce entonces un infarto, y a eso se le conoce como síndrome de Sheehan. La apoplejía hipofisaria, sin embargo, ocurrió por hemorragia súbita en la glándula hipofisaria, o sea, por un sangrado a nivel de la glándula produce una alteración de la función. Y normalmente estas alteraciones de las funciones suelen ser agudas. Bueno, después tenemos los trastornos genéticos también como causa, que son defectos congénitos infrecuentes que afectan a una o más hormonas hipofisarias. Después tenemos también el síndrome de silla turca vacía. En el síndrome de silla turca vacía se ve que a nivel de la silla turca la glándula hipofisaria no ocupa toda esa silla. Y normalmente está asociado con una disminución del tamaño y por lo tanto de la función y de la cantidad de hormonas tiroideas. Y a eso se le conoce como síndrome de silla turca vacía. El síndrome de silla turca vacía a veces puede ser asintomático, pero en ocasiones puede causar síntomas de hipofunción tiroidea. Y por último hablamos de los trastornos hipotalámicos, que puede llevar a una disfunción de la glándula hipofisaria. Dentro de esto tenemos los tumores y lesiones con efecto de masa, por ejemplo, el cráneo neofaringiomas y las neoplasias metastásicas, la radiación hipotalámica, lesiones infiltrativas como la sarcoidosis, el traumatismo y la infección.
70-90% del lóbulo anterior de la hipófisis se debe destruir antes de que existan evidencias clínicas del hipopituitarismo. Esto me demuestra que la función o sea, la arquitectura de la glándula hipofisaria está preparado para trabajar más de lo que necesita el organismo. Tanto así que tiene que ser destruida más del 30% para que comience a haber manifestación. Las manifestaciones, la gran mayoría de las manifestaciones suelen desarrollarse de manera gradual, pero como vimos en el síndrome de Sheehan y en la apoplejía hipofisaria, puede revelarse como una condición aguda y que pone en riesgo la vida de las personas, ya que afecta todo el sistema hormonal del organismo, y entonces la persona puede tener debilidad, fatiga, pérdida de peso, disfunción sexual e intolerancia al frío. La insuficiencia de la ACTH, que lleva a una insuficiencia suprarrenal secundaria, es la insuficiencia endocrina más grave, que da origen a debilidad, náuseas, anorexia, fiebre e hipotensión postural. Por suerte, esta alteración es lo último que se pierde en un hipopituitarismo progresivo. Entonces, la pérdida de la hormona del lóbulo anterior de la hipófisis tiende a seguir una secuencia típica, en particular con periodos progresivos de la reserva de la hipófisis secundaria. Entonces, de esta forma, cuando el hipopituitarismo es progresivo, van a disminuir las hormonas. Primero la GH, después la LH, la FSH, la TSH y la ACTH. Entonces la GH de manera característica es el primero que se pierde, la LH indica insuficiencia de hormonas sexuales, la FSH induce infertilidad y la TSH conduce al hipotiroidismo secundario, y la ACTH por lo general es la última en desarrollar insuficiencia y genera la insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la hormona de crecimiento. Esta hormona es esencial para el crecimiento corporal normal y su maduración, de ahí su nombre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otras hormonas implicadas en el crecimiento y en la maduración del ser humano. Dentro de esto tenemos a la insulina, a las hormonas tiroideas y a los andrógenos. ¿Por qué le hago le hago este hincapié? Porque tengan en cuenta que con una persona cuando tiene trastorno del crecimiento hay que valorar estas cuatro hormonas que tienen acción sobre el metabolismo del carbohidrato y de la grasa también. Por ejemplo, la insulina desempeña un papel esencial sobre los procesos de crecimiento. Los niños con diabetes, en especial los que presentan dificultad para equilibrar su glucemia, con frecuencia no pueden crecer con normalidad, incluso si sus concentraciones de hormona de crecimiento son normales. Cuando las concentraciones de la hormona tiroidea son menores que las normales, el crecimiento óseo y el cierre epifisario se retrasan. Los andrógenos como la testosterona y la dihidrotestosterona ejercen efectos anabólicos de crecimiento por medio de su acción sobre la síntesis de proteínas. Los glucocorticoides en concentración excesiva inhiben el crecimiento, en apariencia debido a su efecto antagónico sobre la secreción de la hormona de crecimiento. Les voy a hacer una pregunta para ver si están despiertos y si saben el concepto. Cuando hablamos de efecto anabólico de las hormonas, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando hablo de efecto anabólico de las hormonas? ¿Sí? Seria o aumento da produção? Alguma coisa assim?
Aumento de la producción, no. ¿Alguien piensa más? ¿Otra cosa? Testosterona. No, cuando hablamos del efecto anabólico de la hormona, ¿qué estamos diciendo? De ahí la importancia que cuando ustedes encuentren una palabra que yo le estoy diciendo y si ustedes no están entendiendo, de repente no van a entender el concepto completo. Por eso lo que quiero saber, si ustedes saben, Seria, ¿sí? María, seria a síntese do hormônio, professor? no. Una persona más y les voy a dar la respuesta. ¿Quién más? ¿Quién da más o da menos? Bueno, cuando hay situaciones que usted tiene que saber desde el punto de vista metabólico. Cuando hablamos de anabolismo y catabolismo, cuando estamos hablando de anabolismo, estamos hablando de la capacidad que tiene el organismo de almacenar productos, ¿verdad? De introducir dentro del organismo y almacenar productos de reserva energética. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa almacenada en forma de glucógeno en el hígado, los lípidos almacenarse en los tejidos adiposos, las proteínas almacenar en los músculos y en los distintos mecanismos de transporte y de almacenamiento en el organismo. Y el catabolismo es la capacidad de todo lo inverso, la capacidad de destruir, descomponer y utilizar eso en forma de energía. Uno es, en el catabolismo se desgasta, se utiliza y se gasta energía. El anabolismo lo que hace es almacena y guarda energía. Eso es muy importante porque todo lo que vamos a estar hablando de la hormona de crecimiento es que la hormona de crecimiento cuando aumenta hace que aumente, hace prácticamente que ciertas sustancias sean liberadas del organismo, entonces aumenta el catabolismo y viceversa. Entonces, por eso es que quería que entienda el concepto de anabolismo, catabolismo, porque voy a estar hablando en muchas partes sobre ese concepto. Bueno, vuelvo entonces a la presentación. Entonces, cuando hablamos de la hormona de crecimiento, hay que saber que también pueden encontrar en la literatura que se le llama somatotropina, que es una hormona polipeptídica de 191 aminoácidos que se sintetiza y secreta en células especiales en el lóbulo anterior de la hipófisis. Anteriormente se creía que estas hormonas aumentaban en la etapa de que una persona está creciendo. Hoy en día se sabe que esos valores prácticamente en el adulto, el valor es casi igual que en la persona que está en etapa de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que están en etapa de crecimiento tienen ciertos receptores en ciertas áreas que, por ejemplo, en el cartílago de crecimiento que no tiene más el adulto, en esa parte hay receptores específicos para que produzca esa función de crecimiento.
el cual cuando la persona ya crece todo ese tejido que era cartílago, ahora ya se transforma en hueso, ya pierde su capacidad de crecimiento, entonces no depende de la cantidad de hormonas, sino depende del estadio evolutivo que tiene el ser humano en ese momento. Entonces se sabe que eso es incorrecto actualmente, puesto que la tasa de síntesis en el adulto es casi tan alta como en los niños. Es necesaria para el crecimiento y contribuye a la regulación de las funciones metabólicas, estimula todos los aspectos del crecimiento del cartílago, produce crecimiento lineal de hueso, que deriva de su acción sobre las placas de crecimiento epifisario en los huesos largos. El grosor del hueso se incrementa por el aumento del crecimiento perióstico. Entonces, aumenta de forma de su largor mediante los cartílagos y aumenta de espesor al aumentar el perióstico. También actúa a nivel de órganos viscerales y endocrinos, a nivel del músculo esquelético, el músculo cardíaco, la piel y tejido conectivo, y en todas estas regiones hace que aumente el tamaño de estos órganos. Promueve también la velocidad de síntesis de proteína en el organismo. O sea, vemos que esta hormona es una hormona, en principio, una hormona anabólica, que hace que se almacene y se agrande los tejidos. Favorece la movilización de ácidos grasos e incrementa su utilización para la obtención de combustible. Mantiene e incrementa la concentración de glucosa en la sangre al disminuir su consumo como combustible. Tiene un efecto inicial de aumento de la concentración de la insulina. Sin embargo, el efecto predominante del exceso persiste, o sea, que persiste de esta hormona, es el incremento de la concentración de glucosa a pesar de un aumento de la insulina. Esto se debe a que la hormona de crecimiento induce resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, lo que inhibe la captación de glucosa en los tejidos musculares y adiposos. Entonces, si bien esta hace que crezcan los tejidos, también hace que se utilice grasa, pero no glucosa. Y hace que se libere glucosa en la circulación sanguínea. Esto hay que tener en cuenta porque a la larga lleva a lo que se conoce a la resistencia a la insulina y puede llevar a una diabetes, o sea, puede ser una causa de una diabetes no relacionado con la diabetes tipo 2 ni la tipo 1, sino uno que tenga un mecanismo diferente, pero que sea por una insulinoresistencia secundaria a la acción de la hormona de crecimiento. Muchos efectos entonces dependen de los factores de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento es muy importante. Este factor de crecimiento se sintetiza en el hígado y es este factor de crecimiento el que hace que los huesos crezcan, ya que la hormona de crecimiento no puede actuar directamente en los huesos. Tiene que ser por intermedio de esta hormona que es conocida como factor de crecimiento similar a la insulina, que actúa por vía indirecta entonces al inducir que el hígado produzca la hormona, o sea, este factor de crecimiento similar. Estos péptidos actúan sobre los cartílagos y el hueso para promover el crecimiento. Entonces, tiene un efecto indirecto para el crecimiento ayudado por el factor de crecimiento similar a la insulina. Hay que tener en cuenta también que la hormona de crecimiento se transporta libre en el plasma y tiene una vida media aproximada de 20 a 30 minutos. O sea, cuando es liberada en la sangre, su acción dura solo hasta 50 minutos. Por lo tanto, si se necesita, tiene que ser sintetizada de forma continua. Y está regulada por otras hormonas. Y hay dos hormonas, o sea, en realidad son tres, ¿verdad? Hay una nueva hormona, ¿verdad? Pero son dos hormonas hipotalámicas que le regulan.
La GHRH, que es la hormona liberadora de GH, esta incrementa la liberación de la hormona de crecimiento. Y después está la somatomedina, que inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, estas dos hormonas actúan de forma antagónicas para poder ir regulando la función de la hipófisis. Prof, Sí, permisso. adelante. O senhor falou somatomedina e aqui está somatostatina. É, Digo, somatostatina. tá. Queria só tirar essa dúvida. No, Graças. somatostatina, porque somatomedina estamos hablando de otra hormona. Pronuncié mal nomás, es somatostatina. Bueno, entonces, hoy en día se conoce una hormona distinta a estas dos que también regula a la hormona de crecimiento, que es la grelina. La grelina también tiene un papel importante que consiste en incrementar el apetito al estimular al hipotálamo y también a aumentar la acumulación de lípido en el tejido adiposo visceral en el abdomen. Justamente la grelina es una de las hormonas que se están estudiando mucho para poder inhibirla justamente, para poder justamente agarrar y producir el adelgazamiento. Es una hormona que está en estudio últimamente desde el punto de vista metabólico. Entonces, la secreción de la hormona de crecimiento fluctúa en un periodo de 24 horas, que era que le hablé cuando empezamos a hablar de hormona de crecimiento. Para que alcance una concentración máxima, tiene que tardar 1 a 4 horas después del sueño. De ahí la importancia del sueño, ¿verdad? Y que les dije que si uno no tiene un sueño, y la pregunta y el comentario que hizo la compañera justamente cuando preguntó del tema de hay que despertarse a las 8, a las 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que la persona duerma bien y duerma por un periodo continuo, ¿verdad? El sueño normal de una persona tiene que ser mayor a 4 horas, ¿verdad? Lo ideal es hasta 8 horas. Lo ideal es que sea en tiempo nocturno y no cuando hay luz del día, para que justamente esta glándula funcione bien y esta hormona sea liberada. ¿Por qué? Porque normalmente durante la fase 3 y 4 del sueño, o sea, en la etapa más profunda del sueño, es que se libera esta hormona. Entonces, necesitamos de 1 a 4 horas para que los niveles de esta hormona sean lo suficientemente buenos para su acción posterior. Entonces, Professor, sí. as pessoas que têm problema de crescimento e fazem aquelas aplicações de injeção, elas aplicam somatotropina mesmo? Se pueden aplicar hormona de crecimiento si en la etapa antes de la adolescencia. Si se aplica después de la adolescencia, no, lo que va a tener es un efecto de crecimiento anormal de los huesos, pero no va a crecer de altura. Y eso vamos a ver cuando estemos hablando justamente de crecimiento en relación a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento te puede hacer crecer cuando el cartílago óseo, que después se va a transformar en óseo, o sea, el cartílago de crecimiento está presente. Cuando ya no está presente, va a crecer, pero va a crecer en amplitud y no en largor. Y es lo que se produce con los síntomas de acromegalia que vamos a ir viendo más adelante, que se ven en los adultos que tienen hormona de crecimiento elevado. Ellos ya no crecen en altura, pero crecen, por ejemplo, el mentón comienza a crecer la frente, los dedos de las manos, pero no crecen en altura. Entonces, la hormona de crecimiento
para producir crecimiento depende de la etapa madurativa de las personas. Pasando cierta etapa ya no produce crecimiento bueno, produce un crecimiento ya anormal, ya que todos nuestros órganos tienen una programación de hasta dónde puede crecer y hasta dónde va a ser para cumplir su función. Entonces, pasando la etapa de la pubertad, dar hormona de crecimiento para crecer ya no está indicado. Entendi, prof. Gracias. No hay de qué. Entonces, a la secreción de hormona de crecimiento la estimula, o sea, ¿qué hace que aumente la secreción de hormona de crecimiento? La hipoglucemia, el ayuno, la inanición, concentraciones elevadas de aminoácidos en sangre, en particular la arginina, condiciones de estrés, traumatismo, excitación, tensión emocional, ejercicio intenso. Todo lo que produce catabolismo estimula a la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Para qué? Para que esta hormona de crecimiento ayude a recuperar o a mejorar o a soportar esas situaciones de hipercatabolismo. Entonces, eso son lo que le estimula a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se inhibe entonces ante el incremento de concentraciones de glucosa, liberación de ácido graso libre, de cortisol y de obesidad. Toda aquella situación que favorezca al anabolismo, entonces inhibe a la hormona de crecimiento. Si no, esto estaría potenciado y entonces no sería compatible para una función normal del organismo. Este gráfico les va a ayudar a entender cómo actúa la hormona de crecimiento en cuanto a la función metabólica y también en cuanto a la función de crecimiento de huesos y de músculo. Entonces, el hipotálamo, mediante su lóbulo anterior, la hipófisis, mediante el lóbulo anterior, libera la hormona de crecimiento. Esto tiene un efecto de inhibición de la insulina. Entonces, a nivel del tejido adiposo, produce un incremento de la liberación de ácidos grasos libres. Entonces, produce una disminución de tejido adiposo. Entonces, incrementa la lipólisis para liberar lípido y disminuye el tejido adiposo. Entonces, uno pensaría que sería bueno para bajar de peso, pero ¿qué es otro efecto que tiene a nivel del metabolismo? A nivel de los carbohidratos, produce una disminución del empleo de glucosa. O sea, no se puede utilizar la glucosa y produce un incremento de la glicemia. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta ácido graso libre, aumenta también glucosa en sangre y a eso lleva al principio a una resistencia a la insulina y después lleva a una diabetes. Entonces, tener muy elevado la hormona de crecimiento puede tener problemas cardiovasculares muy importantes. Entonces, por eso que se tiene que regular sus funciones. A nivel de crecimiento del organismo, actúa a nivel de esta hormona que era que hablamos, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, actúa a nivel del hígado, produciendo acción de promoción de crecimiento, estimulando al hígado para que produzca el factor de crecimiento similar a la insulina. Esto es lo que produce un incremento de la síntesis de proteínas y a nivel de hueso y cartílago produce incremento del crecimiento lineal cuando la persona tiene todavía cartílago de crecimiento. Cuando ya no crece de forma ya no lineal, sino desde el punto de vista transversal. También, a nivel de los otros órganos corporales, produce incremento del tamaño y la función, y a nivel del músculo produce incremento de la masa muscular magra. Entonces, la función de la hormona de crecimiento no es que es específicamente solo para crecer, y no siempre produce crecimiento de forma de como uno quiere. Entonces,
También produce incremento de glucemia, también produce incremento de lípidos. Entonces, su función depende mucho del rango etario de la persona y de la necesidad metabólica del momento. Normalmente, cuando uno tiene un niño de bajo peso, ¿qué quiere decir? Un niño pequeño para su edad, hay que tener en cuenta que puede ser que la hormona de crecimiento esté disminuida y por eso tiene esta alteración, pero hay que tener en cuenta que hay otras causas, o sea, hay muchas causas que pueden hacer que el niño no se desarrolle o no crezca apropiadamente. Dentro de esto tenemos las anomalías cromosómicas como el síndrome de Turner, la insuficiencia de la hormona de crecimiento, el hipotiroidismo y el panhipopituitarismo. También hay otras condiciones a tener en cuenta como la desnutrición proteico-calórica, el trastorno crónico como nefropatía crónica, diabetes mellitus mal controlada, síndrome de mala absorción y ciertos tratamientos como la administración excesiva de glucocorticoides. Los trastornos emocionales también, independientemente de la hormona, pueden inducir al desarrollo de trastornos endocrinos funcionales y generar enanismo psicosocial. O sea, una persona que también es agredida desde el punto de vista mental, psicológico, también puede tener una repercusión secundaria en el crecimiento. De ahí que cuando hablamos de niños de bajo peso, es un niño que tiene que ser vista de forma integral, no solo desde un punto de vista médico, sino también desde un punto de vista social. Entonces tenemos estas situaciones que llevan a una insuficiencia de hormona de crecimiento en los niños. Puede ser una insuficiencia idiopática, que quiere decir que la persona nace sin la función de síntesis de hormona de crecimiento. O de repente pueden tener un panhipopituitarismo, que quiere decir varios componentes hormonales están alterados y dentro de esto la hormona de crecimiento. De ahí que podemos tener también una insuficiencia congénita de la hormona de crecimiento o una insuficiencia adquirida. La insuficiencia cronónica es aquella que la persona presenta desde el nacimiento. Y la persona que tiene insuficiencia congénita de la hormona de crecimiento tiene una inteligencia normal, pero tiene bajo peso, obesidad con características faciales inmaduras y cierto retraso de la maduración esquelética. La pubertad con frecuencia se retrasa y los varones presentan micrófalos, o sea, penes pequeños y anómalos, en particular si la condición se acompaña de insuficiencia de hormona liberadora de gonadotrofina, o sea, la HLG. En el neonato, una de las manifestaciones que pueden presentar puede ser hipoglicemia y convulsión. Si también hay una alteración de la glándula renal o de la hormona ACTH, la hipoglicemia con frecuencia es más intensa. Con respecto a la insuficiencia adquirida de la hormona de crecimiento, esto se desarrolla en una fase posterior a la niñez. Puede derivar de un tumor hipotalámico o hipofisario y en particular si se acompaña de otra insuficiencia de hormona hipofisaria. Entonces, eso es con respecto a los niños. Ahora vamos a hablar entonces de los adultos. Entonces, en los adultos puede ser por estas dos situaciones, que el adulto ya tenía una insuficiencia de hormona de crecimiento durante la niñez o que esta insuficiencia se vaya desarrollando durante la edad adulta de manera principal como consecuencia de un hipopituitarismo derivado de un tumor hipofisario o algún tratamiento. La concentración de hormona de crecimiento también puede declinar con el envejecimiento y así como
la mujer se habla de menopausia cuando se detiene su ciclo menstrual, cuando en los adultos disminuye esta hormona de crecimiento, se llama somatopausia. En los adultos la insuficiencia de hormona de crecimiento lleva a una mortalidad cardiovascular aumentada, hay una prevalencia mayor de placa aterosclerótica y disfunción endotelial. Se asocia a una serie de factores de riesgo cardiovascular que incluyen distribución central de tejido adiposo, que se relaciona con el aumento de la grasa visceral, una resistencia a la insulina, dislipidemia y un síndrome metabólico. Elevación de la proteína C reactiva, sensibilidad alta. Y ahora vamos a hablar sobre el exceso de hormona de crecimiento en el niño. Y aquí lo que estuvo preguntando la compañera va a poder aclarar un poquito mejor ese concepto que le estuvimos adelantando. Un niño que recibe mayor cantidad de hormona de crecimiento, que es lo necesario, puede llevar a que el niño crezca más rápido, y a eso se le conoce como gigantismo. Entonces, el exceso que se presenta antes de la pubertad, esto tiene que ser antes de la pubertad, y la función de la epífisis de los huesos largos da origen al gigantismo. Entonces, antes de la pubertad y antes que el cartílago de crecimiento se ha convertido todo en hueso. La secreción excesiva a partir de los adenomas somatotrópicos induce gigantismo en el niño prepuberal. Y ocurre cuando la epífisis no se ha fusionado y los niveles altos de factores de crecimiento similar a la insulina estimulan el crecimiento esquelético excesivo. La condición es rara como consecuencia del reconocimiento y tratamiento temprano del adenoma, o sea, es algo que ya se fue creando un plan de una detección precoz justamente para evitar esta complicación. En el adulto ya no ocurre gigantismo. ¿Qué quiere decir? Si en el adulto comienza a tener valores elevados de hormona de crecimiento, ya no puede tener gigantismo. ¿Por qué? Porque ya se cerraron todos los cartílagos de crecimiento. Entonces, en el adulto, la hormona de crecimiento elevado produce lo que se conoce como acromegalia, o sea, aumento de las porciones distales del cuerpo, ¿verdad? Como aumento de los huesos de las manos y de los pies. De ahí que es lo que le estuve comentando a la compañera, que si se le da a una persona después de la pubertad hormona de crecimiento para que crezca, ya no va a crecer en altura y va a crecer desde la parte acra de su cuerpo y va a tener ciertas deformaciones que no va a ser deseada. La incidencia anual es de 3 a 4 casos por cada millón de personas. Se ve entre los 40 y 45 años en el momento del diagnóstico y deriva del nivel excesivo de hormona de crecimiento que estimula la secreción hepática del factor de crecimiento similar a la insulina, el mismo que determina la mayor parte de las manifestaciones clínicas. Las causas más frecuentes son los adenomas somatotrópicos en el 95%. El 75% de las personas con acromegalia cuentan con un macroadenoma somatotropo en el momento del diagnóstico y casi todo el resto presenta microadenoma. Este dato es importante porque si tiene un macroadenoma, entonces se podría plantear la cirugía para evitar la acromegalia. La otra causa, menos 5%, son por secreción de GHRH a partir de tumores hipotalámicos, secreción de ectópico a partir de tumores no endocrinos, como los carcinoides, los cánceres pulmonares de células pequeñas, secreción ectópica de GH a partir de tumores no endocrinos. Por lo tanto, tenemos que ver si el problema es de la glándula, que la gran mayoría va a ser, o si el problema es extraglandulares, ¿verdad? O ectópicos como cáncer. En el adulto, entonces, los síntomas comienzan de forma leve, progresiva,
el crecimiento de los huesos pequeños de las manos y de pies y de los huesos membranosos de la cara y el cráneo da origen al crecimiento pronunciado de las manos y de los pies, el desarrollo de una nariz ancha y bulbosa y la protrusión de la mandíbula y aplanamiento de la frente. Los dientes se separan, lo que provoca anomalía de la mordida y dificultad para la masticación. La estructura cartilaginosa de la laringe y la vía respiratoria también crecen, lo que dan origen al engrosamiento de la voz y a la tendencia del desarrollo de bronquitis. Los cambios vertebrales muchas veces determinan cifosis, o sea, cambio de la postura de la columna. El sobrecrecimiento de los huesos conduce al desarrollo de artralgia y artritis degenerativa de la columna, la cadera y la rodilla. Y casi todos los órganos del organismo aumentan de tamaño. El crecimiento cardíaco y la aterosclerosis acelerada puede inducir a una muerte súbita. Por lo tanto, ahí pueden ver muchos de los efectos malos de la hormona de crecimiento si es que es dado más de lo que le corresponde al organismo. Entonces, el efecto metabólico de la concentración excesiva produce alteraciones del metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos. Entonces, induce aumento de la liberación de ácidos grasos libres a partir del tejido adiposo, aumenta la formación de cetonas y el consumo de ácidos grasos libres para la obtención de energía de manera preferencial al empleo de carbohidratos y de proteínas. Ejerce efectos múltiples sobre el metabolismo de los carbohidratos, como la disminución de la captación de glucosa en el tejido como el músculo esquelético y el tejido adiposo, el aumento de la producción de glucosa en el hígado y el aumento de la secreción de la insulina. Da origen a la resistencia a la insulina inducida. Esto conduce a la intolerancia a la glucosa, que se estimula a las células beta del páncreas para sintetizar insulina adicional. Entonces, la elevación a largo plazo de esta hormona tiene como consecuencia estimular excesivamente a las células beta pancreáticas, y entonces con el tiempo hace que estas células beta pancreáticas se desgasten. La anomalía de la tolerancia a la glucosa se presenta en hasta 50-70% de los pacientes con acromegalia y por lo tanto puede desarrollar diabetes mellitus. También el crecimiento de la glándula a nivel del cráneo produce erosión del hueso que está alrededor y por lo tanto puede producir efectos que están relacionados a su ubicación. Entonces puede producir cefalea, efectos de campo visual, compresión del chiasma óptico que se pone de manifiesto como una hemianopsia bilateral, hemianopsia bitemporal, y también puede llevar a parálisis de los nervios, especialmente los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. La compresión de otra estructura hipofisaria puede inducir a un hipotiroidismo secundario, hipogonadismo e insuficiencia suprarrenal. También puede estar acompañado con diaforesis excesiva, con olor desagradable, la piel está grasosa, hay intolerancia al calor, hay una ganancia moderada de peso, una debilidad muscular y fatiga, hay irregularidades menstruales y disminución del líbido. Y la hipertensión es más bien común. El síndrome de apnea del sueño también es una manifestación del exceso de hormonas de crecimiento y se ve en el 90% de estos pacientes. La patogénesis es la obstrucción en la mayor parte de los individuos por efecto del aumento de la acumulación de tejidos blandos faríngeos. También hay parestesias como resultado del atrapamiento y la compresión de los nervios por tejidos blandos excesivos y la acumulación de líquido subcutáneo, que da el síndrome del túnel carpiano. Hay aumento del riesgo de desarrollo de pólipos clonónicos, por lo tanto también es un factor de riesgo para cáncer colorectal.
La tasa de mortalidad es de 2 a 3 veces la esperada y en su mayoría por trastornos cardiovasculares y cáncer. La enfermedad cardiovascular deriva de una combinación de miocardiopatía, hipertensión, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia e hiperlipidemia. Entonces, también puede producir una pubertad precoz, una activación temprana del eje hipotálamo hipofisario gonadal, puede dar origen al desarrollo de características sexuales inapropiada y fertilidad, la aparición de desarrollo sexual secundario antes de la edad de 7 años en niñas caucásicas y antes de los 6 años en niñas afroamericanas. En los niños de ambas etnias, el límite inferior de edad aún es de 9 años. El desarrollo sexual precoz puede ser idiopático o derivar de enfermedades gonadal, suprarrenal o hipotalámica. Los tumores benignos y malignos del sistema nervioso central pueden inducir entonces pubertad precoz. Se piensa que estos tumores pueden eliminar la influencia inhibitoria que normalmente se ejerce sobre el hipotálamo durante la niñez. Hallazgo fisiológico de telargia, o sea, inicio del desarrollo mamario, o adrenarca, inicio del aumento de la síntesis de andrógenos suprarrenales, y menarca, inicio de la función menstrual temprana en niñas. El signo más frecuente en los varones es el crecimiento genital temprano. Sin embargo, hay un crecimiento genital temprano, pero la maduración genital no se llega a completar de forma normal. O sea, en la etapa temprana puede tener un crecimiento genital más grande que los demás, pero se detiene también más rápido que los demás. Entonces, en la etapa adulta tienen órganos genitales más pequeños. Los hallazgos radiológicos pueden revelar edad ósea avanzada. Suele ser alta para su edad durante la niñez, pero tener peso bajo durante la edad adulta por efecto de cierre temprano de la epífisis. Entonces, acá vamos a ver un gráfico que me va a hablar de la hiperfunción de la hormona de crecimiento y acá vamos a hablar de la hipofunción. Entonces, con respecto a la hiperfunción, ¿se acuerdan que hablamos que va a haber una fase con acromegalia donde va a haber protrusión del mentón, una nariz aplanada, una frente agrandada y puede estar relacionado con adenomas productores de hormona de crecimiento? Hay un aumento del tamaño del corazón. También hay aumento del tórax, produciendo tórax en tonel. También produce un trastorno en la absorción, en la utilización de glucosa y una resistencia a la insulina. Puede producir entonces alteraciones del eje esquelético, llevando a una hiperostosis a nivel vertebral y torácico. Puede producir una disfunción sexual en los varones y alteraciones menstruales en las mujeres, un crecimiento de los huesos distales, produciendo la acromegalia, ¿verdad? Un atrapamiento de los nervios y también producir alteraciones de las articulaciones por una situación degenerativa más rápida. Bueno, este gráfico muestra algunas pequeñas diferencias que puede ocurrir entre el adulto y el niño cuando hay déficit de hormona de crecimiento. Normalmente la talla se altera mucho en la niñez, ¿verdad? Sin embargo, en la edad adulta ya no hay ninguna alteración con la talla. La grasa corporal aumenta tanto en niño como en adulto
y la masa corporal disminuye más en niños que en adultos. La densidad mineral ósea casi no se altera en el adulto, pero se altera mucho en los niños. Los factores de crecimiento similar a la insulina están muy disminuidos en los niños y un poco disminuidos en los adultos. La proteína tipo 3 de unión al factor similar a la insulina está disminuida en el niño, pero no se altera en el adulto. Y el colesterol, lipoproteína de baja densidad, están aumentadas en los dos y más disminuida de alta densidad en el adulto que en el niño. Y con eso es prácticamente todo nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces le voy a cargar Professor, la clase. Sí, em ninhos, quando há estirão, a produção continua de H continua sendo normal ou tem um pico breve de produção? no, eso es lo que yo dije cuando empezamos a hablar sobre eso. Que anteriormente se pensaba que había un pico en las criaturas de la hormona de crecimiento, pero hoy en día se sabe que eso no es así, que tanto en el adulto como en el niño los valores suelen ser y casi iguales. La diferencia es que el niño tiene todavía a desarrollarse su cartílago de crecimiento y el adulto no. Esa es la única diferencia. Por eso que en el adulto la hormona de crecimiento favorece al crecimiento y en el niño y no en el adulto. Justo por ese mecanismo. No por el aumento en sí, sino por los receptores que se encuentran dentro del cartílago de crecimiento. No Assim, sé si... graças. No. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase.